Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Astromax y tal como les prometí en el último video voy a hablar de Quirón. ¿Qué es Quirón? Estoy seguro que muchos de ustedes quizá no lo escucharon nombrar nunca y sin embargo es un planetoide, o un asteroide le dicen algunos, un planeta enano también, que tiene bastante importancia en la carta de una persona. ¿Sí? Quirón, que se escribe así, y tiene este símbolo, que es como una K con un circulito abajo. En este momento está en los 15 grados de Aries. Quirón representa, primero vamos a definir un poquito qué es Quirón y qué representa en una carta. Quirón se lo conoce como el sanador herido y en la mitología representa un centauro, mitad caballo, mitad hombre, que es hijo de una relación prohibida. ¿Sí? Se dice que Cronos, quien fue su padre, se enamoró de una doncella y ambos en una relación prohibida se convierten en caballos y entonces engendran a Quirón. Quirón, por este motivo, por esta relación prohibida, es rechazado por su padre y por su madre y entonces se genera el trauma de la herida. Quirón representa entonces una herida que puede ser física, psicológica, familiar, mental, de todo tipo. Ahora, esta herida, si avanzamos un poco en el relato mitológico, este centauro es adoptado por los dioses y es criado como un dios, como el hijo de los dioses, y entonces desarrolla habilidades, destrezas y poderes similares a los de un dios y se vuelve un sanador muy poderoso. Por eso es tan importante Quirón. Quirón tarda 49 años en dar una vuelta completa al zodíaco. Tiene una órbita irregular, por lo tanto pasa más años en los planetas que están de este lado, en Aries, Piscis, Tauro, y su recorrido es muy rápido en los signos como Virgo, Libra y Escorpio. Tarda 49 años, es decir que en este momento está en Aries. Las personas que entre 49 y 50, no es exacto, las personas que en este momento tienen cerca de 50 años están cumpliendo su retorno de Quirón, la primera vuelta de Quirón alrededor de los 12 signos y está en el mismo lugar donde estaba el día que la persona nació. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Quirón, la segunda parte de la vida de Quirón, digamos la parte de sanador, tiene que ver con resignificar esa herida y gracias a esa herida de Quirón, gracias a haber sido abandonado, es adoptado por los dioses. Entonces, simbólicamente, esto lo que trae es, gracias a esta herida que percibí durante gran parte de mi vida, sobre todo hasta la mitad del ciclo, que sería a los 25 años. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida la herida se forma de una manera muy inconsciente. Es absolutamente, en ese sentido, absolutamente transpersonal. Se va formando. Cuando llego a la mitad del ciclo, tengo a Quirón por tránsito enfrentado en oposición a mi Quirón natal. Entonces, lo voy a tener como en la cara la herida, la voy a tener bien, el afuera me lo va a reflejar bien visiblemente esa herida. En ese momento, por supuesto que los ciclos no son para todas las personas iguales, habrá personas que toman conciencia antes, otras después, otras que nunca, pero en ese momento generalmente es donde podemos tomar conciencia de la existencia de esa herida. Y en la segunda mitad, hacia cumplir el primer retorno, es la parte donde más aprendemos a vivir con esa herida. La herida de Quirón, por definición, es una herida que no se va a cerrar nunca, siempre va a estar ahí. El tema es que podemos aprender a no solo convivir con esa herida y brillar y realizarnos a pesar de esa herida, sino a entender que el haberlo atravesado nos permite ayudar a otras personas a sanar o a atravesar o a aceptar lo mismo que yo sufrí en mi vida. ¿Sí? Siempre pongo este ejemplo de una persona que le falta la pierna, la perdió en un accidente o en algún problema de salud
y durante muchos años lo lleva como una pena, como una cosa trágica, como una cosa traumática, y se siente desgraciado, desdichado por llevar esa herida, hasta que en determinado momento la integra y, supongamos, en un hipotético caso, se pone una prótesis y empieza a entrenar y empieza a correr con su prótesis y se inscribe en una olimpiada, y no solo sale campeón o logra un excelente resultado deportivo, sino que además se vuelve entrenador de otras personas con su misma discapacidad o con su misma dificultad. Entonces, en ese sentido podemos decir, la pierna no le va a crecer, esa herida va a seguir siendo así, pero lo que puede cambiar, y sobre todo a partir del primer retorno de Quirón, donde yo puedo ya mirar a esa herida desde otra perspectiva. Y ahí habilito un nuevo significado en mi vida para eso que siempre fue para mí una herida, ¿sí? Entonces, siempre la herida va a ir variando. Todos tenemos a Quirón en algún lado. Es decir, que si alguien cree que yo no tengo ninguna herida, yo no tengo ningún trauma, posiblemente todavía no la hizo consciente. Porque todos tenemos algo con algún tema. ¿De qué va a depender el tema donde esté la herida? Básicamente de tres cosas. El signo donde esté Quirón, en este momento está en Aries, la casa donde esté en mi carta, y el aspecto que tenga con algún planeta, ¿sí? Por ejemplo, Aries, casa 1, signo natural de la casa 1, regente Marte, a ver si se ve ahí, este es el regente, Marte, regente de Aries. Quirón en Aries nos viene a mostrar la herida con lo ariano, en Aries o en casa 1 o en aspecto con Marte. La herida conmigo, con mi cuerpo, con mi individualidad, con mi capacidad de los comienzos, de tomar decisiones y salir disparado hacia conseguir un objetivo, con la agresividad, la lucha. Ahora, después voy a decir algunos más, pero Quirón se puede ver en muchos casos como una carencia y en muchos casos también como un exceso. Eso es otra de las dualidades que también se puede ver en el tema aspectos. Un aspecto fluido no necesariamente es que es algo bueno. Un aspecto fluido es que hay una energía alimentando a otra o alimentándose mutuamente. Pero eso que se alimentan, eso que se retroalimentan puede ser percibido como algo negativo por la persona. No siempre es que si tiene un aspecto positivo es bueno y si tiene un aspecto negativo es malo. Muchas veces de grandes tensiones vienen grandes cambios que después resultan en cosas buenas. Entonces, Quirón en Aries. ¿Cuál es la herida que tenemos con la agresividad, con el individualismo, con mi capacidad de liderar y de liderarme, con mi cuerpo, con mi aspecto, con mi forma de hacer las cosas? Porque también tiene que ver la casa 1 con el ascendente, ¿sí? Entonces tiene que ver con mi forma de hacer. Todo esto en este momento, para todas las personas está Quirón en Aries. Ahora, en este momento en tránsito está en Aries. Entonces, si yo voy a ver a dónde tengo Aries en mi carta natal, voy a encontrarme una influencia que me va a estar mostrando heridas con temas arianos en un área de vida en particular donde yo tengo Aries en mi carta. Entonces se van a estar manifestando. No es que si yo no tengo Aries, Quirón en Aries, a mí no me toca, no tengo nada que escuchar y no, ya está, no tiene nada que ver conmigo. No, las influencias son todo el tiempo para todas las personas. El tema es que si yo tengo de nacimiento Quirón en Aries, estoy en un momento de ese proceso de darme cuenta, trabajar, resignificar, etc., en un momento de cierre de ciclo y comienzo de un ciclo nuevo. Por eso es más importante quizá ese tránsito que para otras personas. Temas relacionados a Tauro, a la casa 2, a Venus, el dinero, el confort, mis valores, el contacto con el cuerpo, con el placer, con el disfrute, mi relación con la abundancia, todo ese tipo de temas. Géminis, casa 3, Mercurio, temas relacionados con el intelecto, con la comunicación, con los viajes cortos, con mi medio cercano,
con el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, puede haber un problema de comunicación, o que no me siento escuchado, o que no puedo comunicar bien, o que no sé poner en palabras, o que tiendo a discutir, o que siento que, por ejemplo, Quirón en Géminis puede ser alguien que de chico, como está el caso de Jim Kwik, que es un orador que habla, de chico le decían el cerebro dañado y hoy es una persona brillante que enseña justamente cómo desarrollar el cerebro. Entonces, de chico le decían que no servía para nada y que tenía el cerebro roto, y él tanto trabajó en eso y tanto trabajó en superarse y todo, que hoy por hoy enseña a otras personas cómo pensar y cómo memorizar y cómo aprender y estudiar mejor. Fíjense, ahí un proceso bien quironiano, bien de que de la herida surge el don sanador, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que representa Quirón en una carta natal. Por supuesto que después, si lo vamos trasladando, va a tener que ver siempre con temas del signo donde esté, de la casa donde esté, y si tiene aspectos con el planeta, sobre todo regente de ese signo, también. Pero, por ejemplo, sobre todo el más importante de los aspectos a tener en cuenta en este tipo de análisis es la conjunción. Si yo tengo, por ejemplo, Quirón, conjunción Sol, y va a ser similar a la lectura que hacemos en Leo o en la casa 5 o en la casa 1, ¿sí? Porque tiene que ver conmigo, con mi identidad también, ¿sí? Bueno, y así con el resto de los signos. Voy a preparar para quienes les interese una clase sobre Quirón, donde vamos a profundizar un poquito más sobre la historia, el significado y mucho más, que tiene mucho que ver a la hora de interpretar. Porque cuando vamos a leer una carta, son tantos los factores, vieron que yo les dije un montón de cosas de cada signo, que hay que interpretar en la carta de la persona cómo puede estar manifestándose esa herida, por dónde puede llegar a venir la resignificación de esa herida, mirando todo el resto de la carta. Es decir, ese Quirón es como una llave, fíjense, ¿sí? Tiene un poco forma de llave. Entonces ese Quirón va a entrar de una manera única, con una combinación única en cada carta, porque no es lo mismo cualquier Quirón en Aries. No es lo mismo para un ariano que para un taurino, que para un escorpiano, que para... ¿sí? Y después donde tiene la luna, cuáles van a ser sus reacciones inconscientes que pueden llegar a intervenir con ese Quirón, porque a veces ese Quirón está alimentado por reacciones inconscientes, entonces la herida se produce por una asociación al pasado, a la infancia, quizá a la madre, a los antepasados, a memorias de dolor, que producen una reacción que termina provocando la herida. ¿Se entiende? Entonces, al momento de analizar y ver ese Quirón, cómo está trabajando en la carta de una persona, se mira toda la carta. Esto siempre se hace. Cada vez que reducimos o sintetizamos una posición planetaria, estamos recortando la visión y mirando solamente un pedacito. Entonces, para ver realmente ese pedacito, para verlo bien, hay que verlo integrado en el todo, que es la carta natal completa de la persona. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden escribir si les quedan dudas, consultas o lo que quieran, pueden mandar mensaje aquí, también por Facebook a AstroMax OK. Y bueno, nos vemos la próxima. Saludos.